Bueno, voy a explicar las transparencias de la parte teórica y consideraciones que me gustaría que tengan en cuenta a la hora de hacer un problema de mezcla de soluciones. Primero voy a hablar de los tips, o sea, las consideraciones a tener en cuenta en este tipo de problema. Nosotros vamos a tener diferentes soluciones, podemos tener 2, 3 o 4, bien, y tomar o el volumen total de esa solución o una parte de ese volumen. Cuando nosotros tomamos una parte de ese volumen, se dice que nosotros tomamos una alícuota, bien, para poder formar esa mezcla o esa solución resultante. Nosotros tenemos que tener en claro que los volúmenes que se tomen de cada muestra para poder formar esa mezcla final son aditivos. La palabra aditivo viene del verbo adición y la palabra adición significa suma, significa que se pueden sumar. Significa que el volumen de la mezcla resultante o de la solución resultante o de la solución final, o yo la puedo llamar solución D, sería igual a la suma del volumen A más el volumen B y más el volumen C. En el caso que yo, por ejemplo, haya hecho esa mezcla resultante y haya tomado determinados volúmenes de una solución A, B y C y al final le agrego una determinada cantidad de agua, ese volumen de agua también es aditivo y también se incorpora en el volumen de mi mezcla resultante. El corchete significa concentración. Las concentraciones no son aditivas, o sea, no se suman. Bien, cuando yo me refiero a concentración, me refiero a molaridad, a normalidad, a molalidad, a soluciones porcentuales. Quiere decir que si yo tengo 3 soluciones que van a formar parte de la mezcla y me dan las molaridades, significa que no las voy a sumar, para que de esa manera calcule la molaridad de la solución final. ¿Qué es lo que se suma? ¿Qué es lo que es aditivo? Las cantidades. Bien, yo ya había explicado que hay una diferencia entre la palabra cantidad y concentración. Las cantidades significa cuando yo hablo de gramos, de moles, de moléculas, de litro. Cuando vamos a la otra transparencia, otro tips que tienen que tener en claro para poder razonar los problemas es que se calcula la cantidad, en general los moles, bien, de ese soluto que está presente en cada solución, bien, que esos moles que van a estar contenidos en el volumen de dicha solución que va a formar parte de mi solución resultante. Bien. En el siguiente transparencia yo le hice una esquemita. Bien. Lo que dibujé son unos frascos, el Erlenmeyer se llaman, bien, donde rotulé la solución A, B y C para poder formar una solución D. La solución A, la solución B y la solución C tienen un determinado volumen y hagamos de cuenta la más fácil que de las 3 soluciones me den la molaridad de cada uno. Y mi incógnita del problema sea calcular la molaridad de esa mezcla resultante, o sea, de la solución D. ¿Qué voy a tener que hacer yo? Para calcular el volumen de esa mezcla resultante o de esa solución final, voy a sumar el volumen de A más el volumen de B más el volumen de C. Bien. Ahora, ¿cómo voy a calcular la molaridad de esa solución D o resultante? En la siguiente transparencia, en la primera parte, vamos a la definición de molaridad. Son los moles de soluto que están en 1000 mililitros de solución. Significa que arriba de esa regla de 3 simple tengo que poner el volumen de solución expresado en mililitros. ¿Cómo calculo? Como les he dicho anteriormente, sumando el volumen de A más el volumen de B más el volumen de C. Perfecto. Ahora, ¿cómo calculo los moles de soluto que están contenidos en ese volumen de esa solución D, que es esa solución final?
Los moles hemos dicho que también se suman. Entonces, lo que van a hacer es calcular los moles aportados por la solución A, por la solución B y por la solución C y después se los suman. Bien, entonces, ¿cómo van a hacer? Para calcular, por ejemplo, N es el número de moles aportados por el volumen A. Hagamos de cuenta que el dato de A sea que se toman 10 mililitros de A para formar esa mezcla a una concentración 2 molar. Entonces la pregunta que ustedes se tienen que hacer es ¿cuántos moles de A, bien, están presentes en 10 mililitros de solución? Bien, arriba van a hacer la apertura de esa molaridad diciendo en 2 moles están en 1000 mililitros, en 10 X. Y para B y para C se hace exactamente lo mismo, se calcula cada uno y se suma. Bien, después se va a la fórmula, a la regla de 3 simple de molaridad y se calcula la molaridad de la mezcla resultante. Hagamos de cuenta que el mismo esquema de problema me da esas 3 soluciones, me da de dato la molaridad de todas, pero mi incógnita final es la normalidad. Bien, yo siempre les sugiero que primero calculen molaridad y después la pasen con la fórmula trampita o de relación a la normalidad. Bien, es mucho más fácil. Entonces, si hubiera sido la normalidad, hubiera sacado la molaridad tal cual les expliqué recién y después van a multiplicar por R. ¿Qué era R? Si era un ácido era el número de hidrógenos, si era una base u oxidril o hidróxido era el número de grupos oxidrilos y si era una sal era el número de hidrógenos del ácido reemplazados por el metal para formar la sal. Recuerden que cuando tengan un problema para calcular normalidad de una sal deben hacer la reacción de neutralización, bien, del ácido más la base que te forma sal más agua, bien, porque deben fijarse en el coeficiente estequiométrico que se coloca adelante del ácido, bien.